Este podcast lo dedicaremos a los antecedentes de la teoría del Estado. Para tal efecto, comenzaremos estableciendo que la teoría del Estado es un conjunto de conocimientos organizados y estructurados para explicar ciertos hechos, que surge y se desarrolla en el derecho público a inicios del siglo XIX en Alemania, estableciéndose como su objeto precisamente el Estado, debido a que el Estado era un tema muy amplio e imposible de comprender debido a su universalidad. Debe entenderse como un ente estructurado y complejo de creación humana con existencia real que nos permite hablar de gobierno, autoridades, símbolos patrios, leyes, ordenamiento jurídico, etc. El término proviene de la lengua italiana stato, que evolucionó del idioma latín status. Quien introdujo esta palabra fue Maquiavelo en su obra El Príncipe. Como ya lo señalamos anteriormente, ubicamos el origen de la teoría del Estado en Alemania a mediados del siglo antepasado, reconociéndose a Maquiavelo como uno de los padres de la teoría del Estado. También se le conoce como teoría política, doctrinas políticas o politología. Su objetivo es establecer, a través de la observación de hechos de la realidad política, principios generales para el funcionamiento del Estado. En el desarrollo de este tema hablaremos que en la antigua Grecia la sociedad de la polis griega fue evolucionando a medida que se iban introduciendo las modificaciones políticas necesarias para intentar resolver el problema de enfrentamiento continuo entre sus diferentes grupos. Se trataba de una sociedad abierta a otras polis con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima. Los griegos no diferenciaban entre sociedad y política, más bien lo político incluía lo social. Política era el vivir colectivo, el vivir social y adoptar decisiones. La política se entiende solo en situaciones de total independencia y soberanía. Se restringe a las relaciones de los ciudadanos que han sido liberados de lo político, es decir, a relacionarse con otros ciudadanos iguales, sin coacción, violencia ni dominio. También tienen una dimensión horizontal. La política adquiere un aspecto religioso teológico en los siglos XVIII y XIX. Con Maquiavelo se incorporan elementos como el poder, las revoluciones liberales del siglo XVII y la industrialización de algunas sociedades despertaron la conciencia de que la sociedad no era inmutable, sino que experimentaba cambios radicales. Las polis apreciaron alrededor del siglo VIII son una de las características que mejor definen la civilización griega, porque representaban el centro político, cultural y ciudadano de las sociedades griegas. Cada una de estas ciudades-estado se consideraba como una especie de nación separada e independiente y denominaba extranjeros a los habitantes de los demás polis. A pesar de esta autonomía y de que luchaban hasta la muerte por su libertad e independencia, todas se consideraban parte de una misma civilización. Este sentimiento estaba basado en una lengua y una religión común, una tradición legendaria y grandes creaciones culturales en los campos del arte, literatura, ciencia y filosofía. Paradójicamente, la hostilidad entre polis fue la que desencadenó la Guerra del Peloponeso, conflicto que permitió conquista de Grecia por Filipo, rey de Macedonia, y la unificación política, así como la supresión de la autonomía de las polis llevada a cabo por su hijo Alejandro Magno. Casi todas las polis compartían rasgos urbanísticos comunes, como las llamadas acrópolis, fortaleza o ciudad fortificada que se construía aprovechando alguna elevación del terreno como la cima de una colina y era el lugar donde se resguardaban, en caso de conflicto bélico, todos los miembros de la comunidad, ciudadanos, artesanos, campesinos, mercaderes, y esclavos, donde se construían los edificios políticos, económicos y religiosos de las polis. Algunas acrópolis se convirtieron en el centro religioso de la ciudad, como sucedió en Atenas. La sociedad de las polis griega
fue evolucionando a medida que se iban introduciendo las modificaciones políticas necesarias para intentar resolver el problema de enfrentamiento continuo entre sus diferentes grupos. Se trataba de una sociedad abierta a otras polis con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima. Los griegos no diferenciaban entre sociedad y política, más bien lo político incluía lo social. Política era vivir colectivo, el vivir social y adoptar decisiones. La política se entiende solo en situaciones de total independencia, soberanía. Se restringe a las relaciones de los ciudadanos que han sido liberados de lo político, es decir, a relacionarse con otros ciudadanos iguales sin coacción, violencia ni dominio. En Grecia eran ciudadanos todos los que fueran mayores de edad, exceptuando las mujeres y los esclavos. En el cambio económico es importante a la hora de diferenciar entre político y sociedad lo que antes era polis, ahora es civitas. Se organizaban de forma jurídica. También tienen una dimensión horizontal política adquiere un aspecto religioso teólico en los siglos XVIII y XIX. Las revoluciones liberales del siglo XVII y la industrialización de algunas sociedades despertaron la conciencia de que la sociedad no era inmutable, sino que experimentaban cambios radicales. Se denominan civitas a las comunidades ciudadana jurídicamente organizada y basada en la primicia de la sociedad civil. La civitas romana heredada la idea de polis griega y fue fundada en el año 753 a.C. La civita tiene su origen en la poli griega y se desarrolla y configura durante la República Romana, pero mientras que en el polis griega se habla del hombre como animal político, en la civita romana es un animal social. La cohesión en las civitas se basa en el consenso de la ley, en el pacto de sumisión de sus habitantes a la misma. En la antigüedad tardía, las civitates eran gobernadas por un consistorio formado por un grupo de grandes propietarios de tierra llamados decuriones o curiales, y se estableció a los decuriones la obligación de recaudar los tributos, respondiendo de ellos con su peculio personal, lo que provocó el éxodo de muchos decuriones al ámbito rural o a buscar fortuna en la burocracia imperial, dejando las civitas sumidas en el desgobierno. Por otra parte, también debemos hablar de las corrientes filosóficas que abordan el contenido de la teoría del Estado. Al interactuar con otras ramas de las ciencias sociales, entre otras la economía, sociología, relaciones internacionales, etc., como lo son positivismo jurídico político, formalismo jurídico, decisionismo, nacionalismo. El positivismo jurídico político se entiende a través de la teoría de la personalidad jurídica del Estado, que considera al Estado como un ente con personalidad jurídica, es decir, los actos de éste y sus relaciones son basadas en normas de derecho que le denominan en toda posible expresión de poder político, siendo el positivismo jurídico político la doctrina según la cual no existe más derecho que el positivo, es decir, las normas jurídicas considera que el derecho es una creación del ser humano. Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, fue quien expuso primero la idea del Estado como persona jurídica, dentro de una corriente que afirma que el Estado es el ordenamiento jurídico en sí mismo. El decisionismo es una corriente que concibe al derecho como una decisión de poder. Esta decisión es la Constitución como derecho supremo. Es la decisión fundamental que se refiere a la forma y a la especie de la unidad política, estableciéndola como la norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organización, establecida o adaptada para regirlo. El movimiento revolucionario marxista la define como la voluntad de la clase dominante, estableciéndose posteriormente la corriente nacional socialista
conocida también como nazismo, que gobernó en Alemania de 1933 a 1945 y que concibe al derecho y al Estado como instrumento puesta en práctica con el régimen nazi de Adolfo Hitler, que se mostró adverso al régimen democrático. Desde una perspectiva general, el formalismo constituye una visión del derecho que afirma enfáticamente que la única fuente de razones justificadoras para un argumento jurídico es el del ordenamiento jurídico positivo. Políticamente, ello implica que los aspectos sustantivos del derecho, como la justicia, no son cuestiones que deba decir el juez a través de sentencias, sino que es una tarea exclusiva del legislativo a través de la promulgación de leyes. Entendemos como primera acepción cierta teoría de la justicia, en particular aquella que considera acto justo aquel que es conforme a la ley e injusto aquel que está en desacuerdo con ella, debiéndose llamar formalismo ético, o bien el término más común, legalismo. Los formalismos legales sostienen que los jueces y otros funcionarios públicos deben ser limitados en su interpretación de los textos legales por su sentido corriente o las intenciones de sus autores. La escuela de la exágesis dio lugar al formalismo legal que identifica al derecho con las leyes generales de origen estatal. La escuela de la exágesis fue un producto de la codificación. La teoría del Estado se apoya en otras ciencias para su desarrollo, tales como la filosofía política, la historia política y la ciencia política, estableciendo como su objetivo y fin determinar de modo preciso lo que es el Estado, los problemas de los cuales se deben plantear una reflexión e interpretación como parte del conocimiento científico del Estado. Son determinar la naturaleza del Estado, características y elementos, estudiar la organización y funcionamiento del Estado, detallar los fines del Estado, precisar la función social del Estado, cuál es su razón de ser, encontrar la justificación del Estado. El Estado moderno surgió entre los siglos XIV y XV, introduciendo en la teoría del Estado el método, es decir, un camino o vía para llegar más lejos, que es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, que se basa en la observación y la experimentación racional o lógica, que dentro de la teoría del Estado nos sirve para ayudar al esclarecimiento del objeto de la teoría del Estado, para afirmar rotundamente la autonomía de esta ciencia. Para enfocar el conocimiento del Estado se utilizan principalmente dos métodos: el método directo, que afirma que el Estado es una realidad objetiva, y el método reflejo, que concibe al Estado como un acto psíquico. No obstante, surgieron debido a la complejidad del Estado métodos específicos como método científico, método filosófico, método histórico, método jurídico, llegando al grado de que únicamente se logra alcanzar el propósito de la teoría del Estado a través de la combinación de los cuatro métodos aludidos: científico, filosófico, histórico y jurídico. Existe una relación directa entre el derecho constitucional y la teoría del Estado, pues el derecho constitucional estudia las normas fundamentales que definen un Estado, y en materia de estudio de la teoría del Estado sería lo relativo a la forma de Estado o de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos. En conclusión, la teoría del Estado no es una teoría normativa, ni una teoría social, ni una ciencia, ni la política, ni la historia de las ideas políticas, ni el derecho político, ni la filosofía política. Sin embargo, es importante enfatizar el carácter interdisciplinario de la teoría del Estado, advirtiendo que para comprender la complejidad del fenómeno estatal, la teoría del Estado debe estar necesariamente asociada a otras disciplinas. El objeto de estudio de la teoría del Estado es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos formales a través de los cuales se canaliza y expresa el poder público.